Buenos días con todos. El tema de la charla de hoy va a ser el clanicentrismo y su relación con la minería, petróleo y medio ambiente. Vamos a comenzar por poner muy en claro un tema. Con relación al área geográfica en la que yo voy a hablar es Ecuador. Y a mí me fascinaría, me encantaría que todos los bosques del Ecuador pudiesen ser protegidos. Me encantaría no solamente que se protejan todos los bosques, sino me gustaría restaurar todos aquellos bosques nativos o no nativos, los lugares en los que se han plantado árboles o plantas exóticas, recuperarlos con flora nativa. Me encantaría realmente que el Ecuador esté lleno de bosques. Ese sería uno de los deseos más grandes que yo tengo. Y pues algo he trabajado en mi vida por hacerlo. Puedo decir personalmente que he colaborado a la protección de al menos unas 150.000 hectáreas de bosques en el país, y es algo que realmente es muy satisfactorio para mí. Este deseo realmente está muy lejos de ser realmente realizado, y es porque en realidad a este instante las áreas naturales que nos quedan en el Ecuador aproximadamente alcanzan el 57.52%. Esto contando los bosques naturales, los páramos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos impide tener esto que deseamos, un Ecuador tan natural? Veamos un poco la historia reciente de estos bosques. Entre 1990 y el año 2008 se perdieron en el país cerca de 19.000 kilómetros cuadrados de bosque natural. La mayor parte, cerca del 70%, fue deforestada en la década de los años 90, con una deforestación anual neta promedio de 1.291.5 kilómetros cuadrados. El 99.4% del área deforestada entre 1990 y el año 2000 fue transformada en áreas agropecuarias. El 0.14% a infraestructura, principalmente áreas urbanas y asentamientos rurales densos, y 0.46% a otros tipos de cobertura. ¿Y cómo fue que llegamos a esto? ¿Qué fue lo que causó esto? Aunque ustedes no los crean, ustedes no puedan creerlo, en realidad este joven tan apuesto que se encuentra frente a ustedes es parte del problema. Este señor es el hombre de Neandertal. Los neandertales, cuando vivían, lo hacían en clanes, se juntaban en clanes, entre los cuales repartían las responsabilidades, se cocinaban, se protegían entre ellos, habían también peleas, por supuesto, pero aprendieron ya a vivir una vida social. Una de las cosas que ellos hacían y que aprendieron que era muy bueno vivir en sociedad era para cazar. Justamente la caza era una de sus actividades predominantes. ¿Por qué? Porque cuando ellos cazaban en grupo podían distribuirse alrededor de un área y cercar a los animales. Así que los animales no huían en una sola dirección y era muy sencillo el escoger, más bien dicho, un animal y cazarlo. Pero habían algunos clanes, y muchos clanes vieron con buen ojo esto de la cacería en grupo, y también comenzaron a cazar en grupo. Y aquí es donde se origina el problema, porque los clanes se dieron cuenta de que otros clanes también podían quitarles su comida cazando en sus cotos de caza. Así que estos señores Neandertal pues comenzaron a proteger sus cotos de caza, y ahí comenzaron algunas de las peleas. Tenían que defender sus clanes. Obviamente, estas guerras muchas veces terminaban en forma muy violenta. Se mataban entre ellos y mataban a los otros clanes. Ahora, los clanes deben defender sus territorios de caza, ¿sí? Como hemos visto. Al evolucionar los clanes de esta forma, aprenden a desconfiar de otros clanes y se cierran dentro de sus muros.
Cada clan se hace muy cerrado, se hacen grupos que son muy agresivos unos con otros. La pertenencia a un clan les da el sentimiento de seguridad. Los clanes, mientras más grandes y mejores componentes tienen, pues son mucho más fuertes y brindan más seguridad a quienes son parte del clan. Ese sentimiento lo heredamos en nuestras sociedades actuales. Podemos ser muy inteligentes y comportarnos muy razonadamente en forma individual, pero como grupos sociales o como lo que he denominado clanicentros, seguimos comportándonos en forma instintiva como los neandertales. ¿Sí? Tenemos la tendencia a formar clanicentros porque nos brindan ese sentimiento de seguridad, de pertenencia al clan. Nosotros formamos diferentes tipos de clanicentros. Por ejemplo, tenemos los clanicentros políticos, los partidos políticos. Gente con la misma ideología o con el mismo deseo de llegar al poder, así no tengan una ideología muy definida, ¿sí? Forman un clanicentro político y se protegen entre ellos y son fuertes mientras sus miembros son fuertes. Forman un clanicentro y se aíslan y comienzan a pelear contra los otros clanicentros políticos. Hay clanicentros también por gustos, por tendencias. Es decir, si es que yo soy un ecologista, si yo soy un ciclista, si yo soy un andinista, nos reunimos entre nosotros, formamos nuestros clanicentros. Eso está dentro de nuestros genes. Se ha heredado desde hace mucho tiempo. También existen los clanicentros geográficos. ¿Qué es un clanicentro geográfico? Es la evolución natural de un clanicentro pequeño. Un clanicentro geográfico podría ser una ciudad. Nosotros somos, por ejemplo, el clanicentro de Cuenca, en el que todos quienes hemos decidido vivir en este valle del Tomebamba, pertenecemos pues a este clanicentro, al clanicentro de Cuenca. También hay el clanicentro Azuay, hay el clanicentro de los países y regiones. Uno de los clanicentros más grandes obviamente son los países. Entonces somos ecuatorianos y tenemos nuestros propios equipos de fútbol y nosotros nos peleamos contra los que no son y queremos construir un orgullo nacional y sentirnos un clanicentro ecuatoriano, ¿sí? Este clanicentro que estamos haciendo es un clanicentro importantísimo y es una base muy importante. Ahora, el clanicentrismo. Pensemos un poco acerca de cuáles son las consecuencias de este comportamiento que, como hemos visto, está heredado desde la época de los neandertales. Les pregunto, ¿somos libres de nuestra forma de actuar en nuestros clanes? Los clanicentros desde siempre han tenido sus formas de preparar a los miembros de los clanes. Cuando somos pequeños, vamos directo a la escuela, y de ahí los niños jugamos a los automóviles, a las guerras, a las competencias, y nos encanta pelear, competir. Las niñas por su parte juegan a las muñecas, a tomar el té, les gusta bailar y verse bonitas. Con el paso del tiempo, los adolescentes, para ganar su posición en sus clanes, las jorgas, los grupos, las clases, los panas, aprenden que quien tiene las mejores gafas o ropa, la moda, maneja el mejor carro o es el mejor puñete, es el mejor. Las adolescentes, por su parte, elevan su nivel y potenciarán su forma de sobresalir con la moda, su comportamiento, etc. Es muy importante esto del liderazgo dentro de los clanes, porque dentro de los clanes también existe una jerarquía. Veamos un poco el proceso. El esquema casi no cambia en la etapa adulta. El adulto que es bien visto en la sociedad, que es un clanicentro, por ejemplo en la sociedad cuencana, es el clanicentro Cuenca, viste a la moda y sigue los parámetros que aprendió en la etapa de preparación para vivir en el clan. Pero esta vez el proceso debe seguir con uno de los preceptos del buen individuo dentro del clan. Tiene que conquistar al género opuesto y procrear. El sexo es el mayor motor de los individuos en el clan. Su fuerza es tal que para vender cualquier producto basta empaquetarlo en el esquema del individuo exitoso, que atrae más individuos del sexo opuesto para venderlo. Es decir, si es que yo cojo y quiero promocionar un automóvil, lo que hago es relacionar ese automóvil al individuo exitoso dentro del plan, al que se convierte en el líder del plan. Y claro, nosotros lo compramos. Para que tengan otra idea acerca de este fenómeno,
No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces vemos nosotros una comedia, por ejemplo, un film de comedia, y nos colocan esas grabaciones de sonrisas que colocan en las comedias cuando sucede algo que debería ser gracioso. A veces uno de repente se da cuenta que se está riendo de algo que no tenía razón realmente de reírse. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque le colocaron la grabación y uno ve que todo el resto se ríe y uno también se ríe. Y es claro, ¿por qué? Porque yo, en cierta forma, instintivamente, mi instinto me dice que quiero pertenecer al planicentro que le gusta esa película. Y me río. Igual con la musicalización de las películas, ocurre lo mismo. Si yo quiero darle drama a una escena, coloco una música dramática. Y claro, puedo coger y arrancarle lágrimas a la persona que está viendo. Y si es que quiero lograr el efecto contrario, ¿qué es lo que hago? Coloco una música de acción o una música sublime. Y hago otra cuestión. ¿Y es por qué? Porque en cierta forma el mercadeo sabe cómo manejarnos ese tipo de emociones, sabe cómo hacerlo. Y a veces nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos haciendo cosas que ni siquiera estamos de acuerdo, pero lo hacemos por pertenecer al clan. Y son cosas que, repito, son instintivas. ¿Cree usted que su pensamiento está libre? Piénselo 2 veces. Cuando observamos nuestro comportamiento dentro de los clanes con mente crítica, comenzamos a darnos cuenta de que casi siempre respondemos a los condicionamientos de los clanicentros. Es decir, somos tan instintivos como sociedad como lo eran nuestros parientes lejanos, los neandertales. Las rutinas clanicéntricas tienen como objetivo garantizar nuestra supervivencia y el crecimiento sostenido de la especie humana. La razón por la cual evolucionamos, como dice el famoso biólogo Edward O. Wilson en su último libro, La conquista social de la Tierra, esta evolución social, este comportamiento social, tiene como función el preservar la especie. El comportamiento clanicéntrico instintivo inducido ha sido tan exitoso en mantener nuestra especie que, según el doctor Roberto Artavia, presidente de Viva Trust de Costa Rica, los más de 7.000 millones de Homo sapiens requerimos ahora 1.5 planetas Tierra para cubrir nuestras necesidades básicas. 1.5 planetas Tierra. Pero tenemos uno solo. Es decir, las matemáticas son sencillas en este sentido. 1/3 de la población humana no puede satisfacer sus necesidades básicas y por lo tanto depreda el medio ambiente. Y todos sabemos que la distribución de los recursos es inequitativa en el planeta. Vamos un poco más hacia adentro. En 1800 existían 1.000 millones de personas en el planeta. En 1960 éramos 3.000 millones de personas. Y hoy somos cerca de 7.000 millones de personas. Con mucho, la sobrepoblación del planeta es el más grave problema ambiental. Hasta mayo del 2010, la población del Ecuador era 14.285.288 personas, 90% de las cuales vive entre la costa y la sierra. En el año 2008, por primera vez en la historia, la población humana urbana superó a la rural. Hay más gente que vive en las ciudades que gente que vive en el campo. Ahora, veamos algo ya un poco más centrado en nuestro país. Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas entre 15 y 19 años son madres. La segunda mayor tasa de América Latina tras Venezuela. En el año 2010, el último año del que hay cifras oficiales, el 20% de los partos en el país fue de adolescentes de esa franja de edad, quienes dieron a luz más de 60.600 niños. Ojo, pero también debemos tomar en cuenta que menores de entre 10 años y 14 años tuvieron cerca de 1.100 hijos ese año. Estas cifras son tremendas. Y es que, como les había comentado, viéndolo desde el punto de vista evolutivo, realmente el sexo, la reproducción, que es algo que viene desde las raíces mismas de la educación, que es la base de mantener este sistema clanicéntrico, empuja al sexo, empuja a la reproducción y a la conservación de la raza humana. El sexo es una fuerza poderosísima.
La tasa de fecundidad en el Ecuador es de 2.4 hijos por mujer, pero es más alta entre los indígenas, las personas con poca educación y los sectores más pobres. Y seguimos reproduciéndonos casi sin pensarlo, movidos por los motores del planicentrismo, y con ello también se reproducen nuestras necesidades. Veamos ahora cómo el planicentrismo, la explosión demográfica y el consumismo actúan en esto. Vamos comenzando con todo lo que es minería y petróleo. Nuestro instinto nos dice que algo está mal con el medio ambiente. Toda actividad humana tiene un impacto sobre el medio ambiente. A todos nos gustaría eliminar la minería. Quisiéramos que no exista explotación minera y que se conserven todas las áreas libres de minería y de petróleo. Nos encantaría. Pero, ¿podemos hacerlo? ¿En qué afectaría el que desaparezca la minería y el petróleo de la faz de la Tierra? He aquí nuestra hermosa ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca es famosa por su arquitectura, sus construcciones de ladrillo, sus techos. Las construcciones son realmente hermosas de nuestra ciudad. ¿De dónde vienen los materiales para hacer esas construcciones en las que todos los que estamos aquí vivimos? Vienen de minas como la que ustedes están viendo en la fotografía. Esta mina es una de las primeras cosas que uno ve cuando va a aterrizar en Cuenca. Y de ahí se sacan materiales pétreos. Y hay minas del mismo tipo más adelante en la Josefina, en Jadán, en muchos lugares alrededor de aquí. Nosotros vemos todas estas canteras y estas minas de las cuales sacamos el mineral. Y nos comemos montañas enteras para construir las casas en las que nosotros vivimos, en las que usted y yo vivimos. Ahora, vamos viendo un poco más de las cosas que nosotros utilizamos a diario. ¿De dónde vienen los materiales de los celulares y las computadoras? De aquí, de la foto de la derecha, de las minas. Muchas de ellas, minas como esta, a cielo abierto. ¿Qué contiene un celular normal, común y silvestre? En metales ferrosos, acero, latón, níquel, tiene un 27%. Metales no ferrosos, como cobre, aluminio y plomo, un 25,5%. Plásticos, un 24,5%. Vidrio, los monitores, los LCDs más o menos, tienen un 12%. Los metales preciosos, como el oro, el platino o la plata, entre el 1 y el 2%. Y otros un 4%. Componentes peligrosos, un 3%. En una computadora normal, común y silvestre como los que utilizamos todos los días, podemos encontrar 31 metales diferentes provenientes de diversas fuentes mineras. Se estima que la chatarra de una computadora vieja contiene hasta 1 onza de oro por tonelada de chatarra. ¿Sí? Es decir, si tuviéramos nosotros un botadero de computadoras que contiene 1 tonelada de chatarra de computadoras, tendríamos 1 onza de oro. Curiosamente, esto es similar a la proporción de oro en mineral de grado de oro extraído de la tierra. Es decir, si nosotros tenemos una explotación a cielo abierto, por cada tonelada de tierra, dependiendo obviamente de la mina de la que estemos hablando, va a contener aproximadamente 1 onza de oro. Ahora, producir una computadora portátil requiere de la misma cantidad de agua que se necesita para lavar 70 cargas de ropa de una lavadora. Para hacer una computadora de escritorio se necesitan casi 6.000 litros de agua. Todo esto para la producción de las partes de las máquinas, desde los más pequeños como los microchips hasta los más grandes como los teclados o las pantallas. Otra de las cosas que nosotros utilizamos a diario y que estamos utilizando desde este mismo instante y sin la cual no podríamos estar nosotros aquí es la electricidad. Para que tengamos energía eléctrica en nuestras casas necesitamos un metal que es básico, el cobre. Hasta la fecha nadie ha descubierto cómo transmitir electricidad de forma inalámbrica, así que los cables de cobre llegan a todas nuestras casas y nos dan energía. En el Ecuador podemos obtener cobre de yacimientos como Quimsacocha, Fruta del Norte, Mirador y Junín, Intag. Pero vamos un poco más allá, no es solamente ese cobre. El 42% de la energía eléctrica del Ecuador, 42%, proviene de plantas termoeléctricas, es decir, que utilizan
petróleo. El 42% de la energía que estamos consumiendo viene de petróleo. ¿Ok? Nosotros nos sentimos muy ecologistas y para evitar la contaminación ambiental utilizamos una bicicleta. ¿De dónde viene la bicicleta? Como dije alguna vez, los metales no crecen en los árboles. Vienen de las minas. Y los cauchos que hacen las llantas y otros componentes vienen del petróleo. Una bicicleta normalmente contiene acero, aluminio, titanio o fibra de carbono. Estos son los materiales de fabricación de las bicicletas modernas. Todos estos materiales provienen de minas, unas a cielo abierto y otras subterráneas. Aparte, algunos componentes plásticos son elaborados a partir del petróleo. Para hacer una bicicleta promedio se necesitan casi 2.000 litros de agua para hacer el marco solamente y todas las partes de metal. Nuestra ropa, la ropa que utilizamos cada día. Echemos un pequeño vistazo al nylon. El nylon proviene también del petróleo. La patente de ese material pertenece a la compañía DuPont, que es dueña de la petrolera Conoco, que opera en nuestra Amazonía. Toda la maquinaria que se usa para hacer la ropa que usamos es de metales, que provienen de minas de diferentes tipos. Los autos que utilizamos. Un automóvil promedio contiene aproximadamente 22.5 kilogramos, 50 libras de cobre, mientras que un automóvil de lujo contiene cerca de 1.500 cables de cobre, es decir, cerca de 1.6 kilómetros de cables de cobre. En un automóvil, además, encontramos al menos 10 tipos diferentes de acero en aleaciones, que constituyen el 70% de la materia prima del mismo. Ok. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿podemos vivir sin petróleo y sin minería? Si lo pensamos bien, volvamos al tema del clanicentrismo y cómo la sociedad nos lleva hacia consumir la ropa, el carro, la energía, el celular, la computadora y tantos bienes de consumo que son indispensables para que podamos vivir decentemente dentro de nuestros clanicentros. Recordemos, por ejemplo, que en nuestro país existen más teléfonos celulares que personas. Pensemos en cómo los clanicentros hacen que nos veamos más atractivos si utilizamos el último carro, el último celular, la computadora más moderna, usamos la ropa más atractiva, que como vimos antes viene del petróleo. Y pensemos también en cómo cada vez somos más personas en el planeta, consumiendo los bienes que nos hacen los mejores dentro de nuestros clanicentros. Porque todos tenemos el instinto de reproducirnos. Todos estamos creciendo en el Ecuador a un ritmo de 2.4 hijos por mujer, con lo cual la población está creciendo y las necesidades crecen con esta población. La solución, ¿cuál es la solución? Ahora sabemos que todos consumimos los productos de la minería y el petróleo y lo hacemos todos los días, y puedo dar muchos ejemplos de las cosas que se están obteniendo de la minería y del petróleo y que utilizamos todos los días, ustedes y yo. El que se produzcan dentro de nuestro clanicentro o fuera de él es igual de dañino para el planeta. Es decir, yo consumo los celulares, pero no, esto no viene de las minas de Ecuador, esto viene de una mina, quién sabe, en Chile. Eso es un comportamiento clanicentrista. Estamos nosotros encerrados en nuestra muralla, ¿sí? Y no podemos ver más allá, que es lo mismo que les pasa a muchos países, como los Estados Unidos, ¿sí? Cuando llegamos a la conferencia del medio ambiente en Kioto. Ellos van a defender su clanicentro, la industria automovilística y el uso del petróleo, porque es su industria, pero no pueden comprometerse como otros países a reducir sus cuotas, ¿sí? Y no les importa lo que pase en el resto. Si ustedes consumen un celular, una cámara de fotos, una computadora, o la ropa, o el carro, o la bicicleta, y no les importa porque eso viene de una mina que está en otro lugar, ese es un comportamiento planicentrista y eso es lo que está causando daño al planeta, ¿sí? El mayor problema de nuestro país es la sobrepoblación, porque todos estamos condicionados por el instinto social planicéntrico. Y mientras más personas vivamos en el planeta, más planicentristas estarán consumiendo estos bienes producidos por la Tierra. Debemos tomar conciencia del comportamiento instintivo que tenemos en masa, producto del planicentro. Este comportamiento que nos arrastra como sociedad.
Es completamente irreal el decir que vamos a prescindir del petróleo y minerales, porque los utilizamos día a día y forman parte de nuestro estilo de vida. Así que debemos utilizar métodos de explotación que causen el menor impacto posible y que puedan mantener la capacidad natural del ambiente para recuperarse. Finalmente, quiero expresarles que todos nosotros estamos encerrados dentro de esta muralla mental, movida por el instinto social planicentrista. Repito, es algo instintivo como sociedad. Podemos como individuos comportarnos muy inteligente y racionalmente y protestar y hacer todo lo que queramos, pero como sociedad tenemos que cambiar. Tenemos que romper el molde, tener la mente abierta y saber reconocer cuando el mercadeo político y comercial es el que nos está manejando. ¿Por qué? Porque es muy fácil manejar cuando nos damos cuenta de los motores que llevan adelante a un clanicentro. Y eso es lo que utiliza el mercadeo día a día. Es lo que los políticos nos hacen creer que es nuestro comportamiento a veces natural, pero no lo es. Deberíamos ser mucho más críticos con esto. Deberíamos intentar conscientemente de darnos cuenta de la doctrina clanicentrista, de este fenómeno clanicentrista que nos está llevando realmente como planeta a un gran desastre ambiental. Gracias.